¿qué haría falta para detener un océano o mover una montaña entera? Millones de toneladas de acero, roca y hormigón fueron colocadas donde la lógica decía que era imposible construir. Algunas obras desafían terremotos. Otras contienen ríos gigantes o flotan sobre el vacío. Lo más increíble no es su tamaño. Es el lugar donde fueron levantadas. Hoy recorreremos las construcciones más imposibles jamás creadas y descubriremos cómo la ingeniería logró vencer fuerzas que parecían imposibles de dominar. Gran Pirámide de Giza, Egipto. Hace más de 4.500 años, sin grúas, motores ni instrumentos modernos, una civilización levantó una montaña artificial de piedra sobre el abrasador desierto egipcio. La Gran Pirámide reunió alrededor de 2-3 millones de bloques, muchos de varias toneladas. Fueron cortados, transportados y colocados mediante fuerza humana, trineos, cuerdas y sistemas de rampas todavía discutidos. Lo imposible no fue solo mover aquel peso. También hubo que mantener pendientes ángulos y niveles con una precisión extraordinaria. Cada desviación podía multiplicarse hasta arruinar por completo una estructura de casi 146 metros. Aún más difícil resulta comprender sus cálculos. La base debía quedar casi perfectamente nivelada. Los 4 lados tenían que conservar proporciones exactas y orientarse hacia los puntos cardinales con un margen mínimo. Sin láseres ni ordenadores, los constructores observaron estrellas, sombras y ciclos solares. Después trasladaron esas mediciones a millones de piedras reales. En ciertos encuentros, los bloques encajan con una precisión sorprendente pese a su tamaño. No construyeron simplemente una tumba monumental. Crearon un sistema geométrico capaz de sobrevivir milenios. ¿Cómo alcanzaron semejante exactitud sin tecnología moderna disponible entonces? Golden Gate Bridge, Estados Unidos. Antes de existir el Golden Gate, ya parecía condenado desde el primer plano. El estrecho era profundo, azotado por corrientes violentas y cubierto por una niebla que ocultaba barcos enteros. A ambos lados, la roca ofrecía pocos puntos seguros para sostener una estructura gigantesca. Muchos ingenieros creían que ningún puente podría sobrevivir allí. Sin embargo, en 1933 comenzaron las obras.
Había que levantar torres de más de 220 metros sobre aguas heladas, mientras el Pacífico golpeaba desde abajo. ¿Cómo se construye algo cuando el propio paisaje parece decidido a destruirlo? La respuesta quedó suspendida en 2 cables, cada uno formado por miles de alambres. No trabajan como piezas rígidas. Se tensan, vibran y reparten fuerzas antes de que el acero alcance su límite. El tablero también puede moverse con el viento y los terremotos. Esa flexibilidad no es una debilidad, es lo que mantiene vivo al puente. Pero durante la construcción, un paso en falso podía terminar en el agua. ¿Cuánto movimiento puede soportar antes de romperse? Más adelante, otra estructura intentará contener algo mucho más poderoso que el viento. Presa Hoover, Estados Unidos. Antes de levantar la presa Hoover, los ingenieros tuvieron que hacer desaparecer un río. El Colorado atravesaba el cañón Black con una fuerza capaz de arrastrar maquinaria, destruir andamios y sepultar meses de trabajo en minutos. No podía cerrarse de frente. Primero perforaron 4 túneles gigantes en paredes de roca verticales. Después desviaron por ellos todo el caudal. Solo entonces apareció un espacio seco donde construir. Parecía una victoria. Pero el verdadero enemigo esperaba dentro del hormigón. ¿Cómo se levanta una pared colosal sin que su propio calor la despedace? El problema era invisible y podía tardar años en manifestarse. Si el hormigón se vertía como una masa, el interior quedaría atrapado a temperaturas extremas. Al enfriarse, se contraería y abriría grietas capaces de debilitar toda la presa. La solución fue construirla como un rompecabezas de bloques atravesados por kilómetros de tuberías con agua fría. Mientras tanto, trabajadores colgados sobre el vacío retiraban roca con martillos y dinamita. La presa no solo contiene agua, contiene calor, presión y miedo. ¿Qué ocurre cuando la siguiente barrera intenta controlar un río mayor? Sagrada Familia, Barcelona, España. Ninguna catedral debería necesitar más de un siglo para levantarse. Sin embargo, la Sagrada Familia sigue creciendo desde 1882.
Generaciones enteras han trabajado en una obra iniciada por Antoni Gaudí, que imaginó un edificio donde cada columna imitara el tronco de un árbol y cada carga descendiera como si siguiera las leyes de la naturaleza. Sobre el papel parecía una idea brillante. Convertirla en piedra era otra historia. ¿Cómo construir formas tan complejas cuando todavía no existían ordenadores capaces de calcularlas? Gaudí sustituyó muchas líneas rectas por superficies curvas y estructuras inclinadas que distribuían el peso de manera diferente. Décadas después, los ingenieros recurrieron al modelado digital para interpretar cálculos que el arquitecto había realizado mediante maquetas colgantes y gravedad. La construcción sobrevivió guerras, incendios y la pérdida de numerosos planos originales. Incluso hoy enormes grúas siguen rodeando el templo. La obra continúa desafiando a cada nueva generación. Si un edificio puede tardar más de un siglo en completarse, ¿qué ocurre cuando la naturaleza golpea sin previo aviso? Akashi Kaikyo Bridge, Japón. El estrecho de Akashi nunca fue un lugar amable para construir. Corrientes rápidas, tifones y frecuentes terremotos convierten este paso marítimo en un desafío constante. Aún así, Japón decidió tender aquí el puente colgante más largo del mundo. Su vano principal supera los 990 metros. Durante las obras ocurrió algo inesperado. El terremoto de Kobe de 1995 desplazó las torres casi 1 metro. En lugar de abandonar el proyecto, los ingenieros modificaron los cálculos. El puente debía adaptarse al movimiento de la Tierra, no luchar contra él. Nada permanece completamente inmóvil. Las torres pueden oscilar. Los cables se expanden con el calor y se contraen con el frío. Amortiguadores gigantes absorben parte de la energía del viento y de los sismos antes de que alcance la estructura principal. Cada componente trabaja junto al siguiente como si el puente respirara. Su fortaleza depende precisamente de esa capacidad para moverse. Parece una contradicción. No lo es. En ocasiones sobrevivir significa ceder. Pero la siguiente obra desafiará otra lógica completamente distinta a la del espacio urbano.
The Interlace, Singapur. A primera vista parece un error de construcción. 31 bloques gigantes descansan unos sobre otros en direcciones distintas, formando un enorme rompecabezas de hormigón. The Interlace rompe con la idea tradicional del rascacielos vertical. Aquí los edificios se cruzan, se apoyan y crean patios abiertos entre enormes volúmenes suspendidos. La pregunta surge de inmediato. ¿Cómo evitar que una estructura tan irregular concentre demasiado peso sobre unos pocos puntos? Lo que parece caótico fue calculado hasta el último detalle antes de colocar el primer bloque. Cada volumen distribuye las cargas hacia distintos núcleos estructurales, mientras vigas y columnas ocultas equilibran fuerzas que el visitante nunca percibe. El resultado es un conjunto de más de 1000 apartamentos donde la luz, el aire y los jardines penetran entre enormes masas de hormigón. Nada parece estar donde debería. Sin embargo, todo permanece en equilibrio. The Interlace demuestra que desafiar la gravedad también puede significar reinventar la forma de vivir. Pero el siguiente proyecto ya no conquistará una ciudad. Intentará transformar un país entero. Gateway Arch, Estados Unidos. Dos patas de acero comenzaron a elevarse desde orillas opuestas, inclinándose sobre un vacío de 192 metros. Durante meses, el Gateway Arch parecía destinado a quedarse incompleto. Cada sección triangular debía colocarse con precisión extrema porque un desajuste mínimo impediría que ambas mitades se encontraran en la cima. No existían pilares centrales ni cables permanentes que sostuvieran el arco. Solo acero curvado, cálculos geométricos y soportes temporales. A medida que ganaba altura, el viento hacía más peligrosa cada maniobra. ¿Qué ocurriría si las dos partes no coincidían al final previsto? El momento decisivo llegó cuando faltaba insertar la última pieza. El calor había expandido el metal y reducido el espacio disponible. Los ingenieros tuvieron que enfriar una de las patas con agua para abrir unos centímetros. Entonces, una sección final quedó atrapada entre ambos lados y convirtió dos estructuras inestables en un solo arco autoportante. Dentro de sus estrechas paredes viajan tranvías hasta la cima siguiendo curvas imposibles. El monumento no parece apoyarse en nada. ¿Puede una forma matemática sostener toneladas sin ayuda visible? Pronto atraparemos un bosque bajo plástico.
Gran Muralla China, China. La Gran Muralla China no apareció como una línea continua, ni fue levantada por un solo emperador. Surgió por fragmentos sobre montañas desiertos y pasos donde transportar una piedra ya parecía una batalla. Algunos tramos trepan pendientes tan abruptas que incluso caminar resulta agotador. Sin carreteras modernas, los materiales avanzaban a hombros en animales o mediante cestas y poleas rudimentarias. Allí donde faltaba piedra se usaba tierra apisonada. Donde sobraba roca se tallaba la montaña. ¿Cómo se construye una frontera gigantesca cuando el terreno rechaza cada paso humano hacia adelante? Lo más oscuro no está en sus torres, sino bajo sus cimientos. Soldados campesinos y prisioneros trabajaron durante generaciones bajo frío extremo, hambre y agotamiento. La muralla debía vigilar invasiones, transmitir señales de humo y conectar fortalezas separadas por territorios inmensos. Pero ninguna sección funcionaba sola. Cada torre dependía de la siguiente. Cada guarnición necesitaba comida, agua y noticias. Más que una pared, era una máquina militar extendida miles de kilómetros. ¿Puede una construcción proteger un imperio si mantenerla consume al propio imperio? Desde aquí la ambición subirá todavía más. Montreal Tower, Canadá. La mayoría de las torres se elevan en línea recta. La Torre de Montreal decidió desafiar esa regla. Con 165 metros de altura y una inclinación cercana a los 45 grados, sigue siendo la torre inclinada más alta del mundo. Cuanto más ascendía la estructura durante la construcción, mayor era el desafío para mantener su equilibrio. Todo el peso debía transmitirse hacia una base muy reducida, sin que el hormigón cediera. No bastaba con construir hacia arriba. Había que impedir que la gravedad reclamara la última palabra en cada etapa. El interior esconde kilómetros de cables de acero que trabajan como tendones gigantes, sujetando la torre contra el enorme momento de vuelco generado por su inclinación. Cada cambio de temperatura altera ligeramente la estructura, obligándola a absorber esfuerzos constantes durante todo el año. Desde su cima parte un funicular que asciende por el interior del edificio siguiendo el ángulo de la torre. Parece una idea imposible. Sin embargo, funciona desde hace décadas. Si inclinar un edificio ya parecía absurdo,
El siguiente proyecto moverá un mundo entero sin detenerse jamás. Canal de Panamá, Panamá. En Panamá, el Océano Atlántico y el Pacífico están separados por apenas decenas de kilómetros. Pero entre ambos se levantan selva roca, lluvias brutales y enfermedades que durante años derrotaron a los constructores. El canal no podía excavarse como una simple zanja al nivel del mar. Había que elevar barcos enormes sobre montañas y después bajarlos al otro lado. La solución fue crear esclusas capaces de levantar buques mediante agua y gravedad. Parecía magia industrial. Sin embargo, cada metro excavado exigió dinamita, ferrocarriles, hospitales y miles de vidas humanas perdidas. El corte de Culebra fue la zona donde la tierra pareció defenderse. Las laderas se deslizaban después de cada lluvia y enterraban vías y máquinas. Los hombres excavaban durante el día, la montaña regresaba por la noche. Cuando el canal abrió en 1914, no solo unió dos océanos, alteró rutas comerciales mundiales y comprimió viajes de miles de kilómetros. Todavía hoy cada barco entra en cámaras estrechas donde centímetros deciden el paso. ¿Qué ocurre si una compuerta falla mientras un buque asciende? La siguiente obra no atraviesa aguas y los siglos. Louvre, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Sobre el mar de Abu Dhabi flota una cúpula que parece demasiado ancha para sostenerse. Mide 180 metros de diámetro y pesa miles de toneladas. Sin embargo, desde abajo apenas se distinguen sus apoyos. La estructura descansa sobre 4 pilares ocultos dentro de los edificios, creando la ilusión de un disco suspendido sobre el agua. 8 capas de acero y aluminio se cruzan en patrones geométricos distintos. Cada una filtra el sol de manera diferente. ¿Cómo puede una cubierta tan pesada parecer casi ingrávida bajo el calor extremo del desierto? Cuando la luz atraviesa esas capas, no cae en rayos simples. Se fragmenta en miles de puntos móviles que recorren paredes, plazas y canales como una lluvia silenciosa. Pero la belleza oculta un problema brutal. El metal se expande bajo temperaturas extremas, mientras la humedad salina intenta corroer cada unión. La cúpula debía moverse sin deformar los edificios que la sostienen. Por eso sus apoyos permiten dilataciones controladas.
El Louvre Abu Dhabi no combate el clima de frente. Lo convierte en espectáculo. ¿Qué estructura puede dominar después fuerzas todavía mayores? Delta Works, Países Bajos. El Mar del Norte no necesita derribar una ciudad de golpe. Le basta encontrar una grieta. Tras la inundación de 1953, Países Bajos comprendió que sus diques tradicionales ya no bastaban. Entonces comenzó Delta Works, una red de presas esclusas y barreras móviles diseñada para cerrar estuarios enteros durante las tormentas. El desafío parecía absurdo: detener el océano sin bloquear permanentemente ríos, puertos y ecosistemas. Cada compuerta debía permanecer abierta durante la calma y convertirse en pocas horas en una muralla contra mareas capaces de devorar vastas tierras todavía habitadas. La pieza más inquietante es la barrera de Maesland, formada por dos brazos gigantes que giran sobre el agua cuando el nivel amenaza Rotterdam. Cada estructura mide casi como la Torre Eiffel acostada. No puede fallar. Si cierra demasiado tarde, el mar entra. Si cierra sin necesidad, paraliza uno de los puertos más activos del planeta. Sensores, ordenadores y acero toman una decisión que antes dependía del miedo humano. ¿Puede un país vivir por debajo del mar confiando su futuro a puertas mecánicas? Ahora cruzaremos un continente cortado en dos. Eden Project, Reino Unido. Una antigua cantera de arcilla dejó en Cornualles un cráter agotado, profundo y aparentemente inútil. En lugar de rellenarlo, los ingenieros decidieron encerrar allí selvas completas. El Eden Project surgió como una cadena de cúpulas geodésicas apoyadas sobre terreno irregular e inestable. Sus enormes burbujas debían ser ligeras, resistentes y capaces de mantener climas tropicales bajo el cielo británico. El acero formó una red de hexágonos y pentágonos. Sobre ella se colocaron almohadillas transparentes llenas de aire. ¿Cómo se construye un invernadero gigante sin cargar demasiado una cantera enorme debilitada? Aquí el vidrio habría sido demasiado pesado. Por eso se utilizó ETFE, un polímero transparente mucho más ligero dispuesto en cojines inflados que aíslan el interior y dejan pasar la luz. Ningún panel es igual al siguiente.
Cada pieza responde a una geometría distinta adaptada a la forma cambiante del terreno. Bajo las cúpulas, la humedad se pega a la piel y plantas tropicales crecen donde antes solo había barro industrial. La cantera parecía muerta. Ahora respira. Pero ¿puede una piel de plástico resistir décadas de viento, lluvia y temperatura? Three Gorges Dam, China. Hay ríos que aceptan ser cruzados. El Yangtze nunca fue uno de ellos. Durante siglos sus crecidas destruyeron ciudades y cambiaron el paisaje una y otra vez. Entonces apareció una idea descomunal: levantar una barrera de más de 2 kilómetros de longitud, capaz de contener uno de los mayores caudales de Asia. Parecía un desafío imposible. La presa de las Tres Gargantas obligó a desviar el río, excavar millones de toneladas de roca y levantar un muro de hormigón cuyo tamaño resulta difícil incluso de imaginar desde el aire. Pero contener el agua era solo el comienzo. El embalse inundó extensas zonas, obligó al traslado de más de 1 millón de personas y modificó el comportamiento natural del río. La presa también debía soportar presiones gigantescas, mientras permitía el paso de barcos mediante esclusas y un elevador para embarcaciones de gran tamaño. Todo debía funcionar al mismo tiempo. Energía, navegación y control de inundaciones. Una sola estructura. Un solo error sería impensable. Si esto ya parece el límite de la ingeniería, todavía quedan proyectos que desafían incluso al propio océano. Túnel base de San Gotardo, Suiza. Bajo los Alpes existe un trayecto donde la montaña pesa millones de toneladas sobre cada tren. El túnel base de San Gotardo atraviesa 57 kilómetros de roca y alcanza profundidades cercanas a 2. 300 metros bajo la superficie. Allí abajo la temperatura natural podía superar los 40 grados. No había luz, no había salida rápida. Solo granito, polvo y máquinas perforadoras avanzando desde varios frentes. La dificultad no consistía únicamente en excavar. Todos los túneles debían encontrarse con precisión después de años perforando a ciegas. ¿Y si 2 galerías nunca coincidían? Cada metro exigía controlar agua subterránea, calor, ventilación
y una presión geológica capaz de deformar la roca recién abierta. En algunos tramos el terreno se comportaba como si intentara cerrar la herida. Los trabajadores instalaron revestimientos, drenajes y sistemas de emergencia dentro de un mundo aislado. Cuando los equipos finalmente unieron las galerías, la desviación fue mínima. El túnel permite cruzar los Alpes casi sin pendientes pronunciadas, reduciendo tiempo y energía. Pero atravesar una montaña no elimina el peligro. ¿Cómo se siente caminar sobre cristal cuando debajo no existe nada? Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Brasil. Desde lejos parece desafiar una regla básica de la ingeniería. Un enorme disco blanco sobresale sobre un acantilado frente al océano, apoyado únicamente en un estrecho núcleo de hormigón. El Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, diseñado por Oscar Niemeyer, transmite la sensación de flotar. Sin embargo, cuanto mayor es el voladizo, mayor es la fuerza que intenta hacerlo girar. El edificio debía resistir viento, peso y vibraciones sin perder estabilidad. ¿Cómo puede una estructura tan ancha mantenerse firme sobre un soporte tan reducido durante décadas enteras? La respuesta permanece escondida bajo la plataforma. El núcleo central transmite todas las cargas hacia una cimentación profundamente anclada en la roca costera. Cada curva del edificio ayuda a distribuir esfuerzos antes de que alcancen su punto crítico. Nada fue diseñado únicamente por estética. Todo responde al equilibrio. Incluso la rampa helicoidal evita concentraciones excesivas de peso alrededor del acceso. Parece una escultura suspendida sobre el vacío. En realidad es un ejercicio extremo de cálculo estructural. Pero el siguiente desafío obligará a cultivar un bosque completo sobre 2 rascacielos. Shanghai Tower, China. A 632 metros de altura, el viento deja de empujar. Empieza a dominar. La Shanghai Tower debía enfrentarse a tifones capaces de hacer vibrar un rascacielos gigantesco durante horas. Por eso no asciende como una columna recta. Su fachada gira casi 120 grados mientras se eleva hacia el cielo. Ese movimiento reduce las cargas del viento y disminuye las turbulencias alrededor del edificio. La forma parece una decisión estética. En realidad nació para resolver un problema que podía comprometer toda la estructura desde el primer día.
Incluso con esa silueta helicoidal, la torre continúa moviéndose varios centímetros cuando llegan fuertes ráfagas. Cerca de la cima, un enorme amortiguador de cientos de toneladas oscila lentamente en sentido contrario para absorber parte de esa energía. El edificio nunca permanece completamente inmóvil. Se adapta de manera constante. También utiliza una doble fachada que mejora el aislamiento y reduce el consumo energético. Aquí resistir significa ceder lo suficiente para no romperse. Pero la siguiente construcción intentará contener una fuerza mucho más difícil de controlar el océano. Beijing National Stadium, China. Desde lejos, el Estadio Nacional de Pekín parece una maraña de acero lanzada al azar. De cerca, cada barra revela una función precisa. El llamado nido de pájaro necesitaba cubrir un recinto gigantesco sin columnas que bloquearan la visión. La solución fue envolverlo con una red estructural tridimensional, capaz de repartir peso, viento y movimientos sísmicos alrededor de todo el estadio. Pero esa libertad visual tenía un precio. Miles de piezas diferentes debían encajar con exactitud. ¿Cómo se construye un caos aparente sin permitir jamás un solo error verdaderamente real? La fachada no es una decoración añadida. Es parte esencial del esqueleto. Sus vigas diagonales se cruzan, se apoyan y desvían cargas hacia distintos puntos antes de que alcancen niveles críticos. Durante el montaje, cada unión debía soldarse con enorme precisión, porque una desviación podía propagarse por toda la red. El estadio también tenía que soportar inviernos helados, veranos intensos y posibles terremotos. Parece una cesta delicada, en realidad funciona como una armadura gigante. Pero la siguiente obra colocará 3 torres bajo una sola plataforma gigantesca suspendida en el cielo. Puerto de Singapur, Singapur. Miles de buques llegan aquí desde todos los océanos. Algunos permanecen pocas horas. Otros esperan su turno entre decenas de embarcaciones gigantes. El puerto de Singapur no desafía una montaña ni un río. Desafía el caos. En un espacio marítimo reducido, convergen algunas de las rutas comerciales más transitadas del planeta. Cada error puede bloquear mercancías valoradas en millones o provocar una colisión entre colosos de más de 400 metros.
El verdadero reto nunca fue construir un puerto enorme. Fue conseguir que semejante volumen de movimiento jamás se detuviera por completo. Grúas automatizadas, vehículos sin conductor y sistemas digitales coordinan miles de contenedores cada día con precisión casi continua. Todo ocurre mientras mareas, tormentas y tráfico internacional cambian minuto a minuto. Una sola decisión equivocada puede propagarse como una reacción en cadena por toda la red logística mundial. El puerto funciona como un organismo que nunca duerme. Cada barco depende del anterior y del siguiente. La velocidad es su mayor fortaleza y también su mayor riesgo. Pero la siguiente obra ya no moverá mercancías. Intentará controlar uno de los ríos más poderosos del planeta. CCTV Headquarters, Beijing, China. Dos torres se elevan sobre Pekín, pero ninguna termina por separado. A mitad del cielo ambas se inclinan, avanzan hacia el vacío y quedan unidas por un voladizo gigantesco. CCTV Headquarters no se apoya en una forma tradicional. Su estructura completa funciona como un bucle cerrado, donde cada lado necesita al otro para mantenerse estable. Durante la construcción, las secciones superiores crecieron desde direcciones opuestas. Debían encontrarse con precisión bajo cambios de temperatura y viento. ¿Cómo se conecta en el aire un edificio que pesa miles de toneladas realmente inmensas? La respuesta está visible en su fachada. Una malla diagonal de acero concentra refuerzos donde las fuerzas son mayores y reduce material donde disminuye la tensión. El edificio no descarga su peso verticalmente como una torre normal. Lo empuja alrededor del circuito completo. Un error en una unión podía alterar todo el equilibrio. Por eso el enlace final se realizó temprano, cuando ambas mitades tenían temperaturas similares. Parece una escultura imposible. En realidad es una máquina estructural. ¿Qué ocurre cuando el siguiente desafío no sube, sino que perfora la montaña? Puente Ruyi, Zhejiang, China. Tres cintas ondulantes parecen flotar sobre un valle de Zhejiang. Una de ellas está hecha de vidrio. El puente Ruyi no avanza en línea recta. Sube, baja y se cruza como una cinta lanzada sobre el vacío.
A unos 140 metros sobre el terreno, cada paso revela la caída bajo los pies. La forma parece caprichosa, pero complica cada cálculo. Curvas pendientes y cargas humanas cambian constantemente la distribución del peso. ¿Cómo se sostiene una pasarela transparente cuando su propio diseño evita cualquier apoyo sencillo, firme, seguro, estable y directo? El acero oculto bajo la plataforma trabaja como una columna vertebral flexible. Debe resistir viento lateral, vibraciones y movimientos sincronizados de cientos de visitantes. Los paneles de vidrio no sostienen solos la estructura, pero deben soportar impactos, cambios térmicos y la presión repetida de miles de pasos. Desde arriba el puente parece delicado. Desde abajo revela una red rígida anclada a la montaña. La sensación de peligro está diseñada. El riesgo estructural, en cambio, debe permanecer controlado. ¿Puede la ingeniería convertir el miedo en una parte verdaderamente esencial del recorrido? Bosco Verticale, Milán, Italia. Construir un rascacielos ya es complicado. Construir un bosque sobre su fachada parecía una idea destinada al fracaso. Bosco Verticale incorpora más de 900 árboles y miles de arbustos distribuidos en balcones a distintas alturas. Cada planta cambia de peso con la lluvia, crece con los años y ofrece resistencia al viento. Nada permanece constante. Los ingenieros no solo calcularon hormigón y acero, también tuvieron que prever cómo evolucionaría un ecosistema vivo durante décadas. ¿Puede un edificio seguir siendo estable cuando su propia carga nunca deja de cambiar? Cada árbol fue estudiado antes de plantarse. Se analizaron raíces, altura futura, resistencia al viento y necesidades de riego. Grandes jardineras reforzadas sujetan la vegetación, mientras anclajes ocultos evitan movimientos peligrosos durante tormentas. Equipos especializados descienden con cuerdas para mantener el bosque suspendido a más de 100 metros del suelo. Aquí la naturaleza forma parte de la estructura y también de sus riesgos. El edificio no vence al entorno. Aprende a convivir con él. Pero la siguiente torre desafiará a un enemigo todavía más poderoso, el viento. Mose, barreras contra inundaciones de Venecia, Italia. Venecia no teme solo al agua,
Teme el momento exacto en que el mar decide entrar. Para detenerlo, el sistema Mose despliega enormes compuertas amarillas ocultas bajo las bocas de la laguna. Cuando llega una marea peligrosa, se llenan de aire, se elevan desde el fondo y forman una barrera temporal contra el Adriático. El desafío parece imposible: cerrar el mar sin asfixiar la laguna, bloquear inundaciones, sin detener barcos, mareas y ecosistemas. ¿Cómo puede una ciudad entera depender de máquinas sumergidas durante largas décadas bajo el agua salada, corrosiva? Cada compuerta debe levantarse al mismo tiempo, resistir oleaje, corrosión y presión, y después volver a desaparecer bajo el agua. Nada puede quedarse atascado. Nada puede reaccionar demasiado tarde. El sistema incluye decenas de barreras distribuidas en 3 accesos marítimos controladas mediante previsiones, sensores y enormes instalaciones submarinas. Pero el mayor enemigo no siempre es visible. El salitre invade juntas, bisagras y conductos. Mose nunca derrota por completo al mar salado, solo gana tiempo. ¿Qué ocurre cuando la siguiente estructura intenta parecer ligera mientras sostiene miles de toneladas de acero? Marina Bay Sands, Singapur. Tres torres se elevan sobre Singapur, pero la parte más difícil no está debajo. Está arriba. Marina Bay Sands culmina en una plataforma de 340 metros que une los edificios a casi 200 metros de altura. Cada torre se mueve ligeramente con el viento, el calor y el asentamiento del terreno. Sin embargo, la cubierta debía permanecer conectada sin agrietarse. No bastaba con levantarla. Había que permitir que respirara. ¿Cómo se coloca una estructura del tamaño de un barco sobre 3 edificios que nunca se mueven exactamente del mismo modo? La respuesta fue dividir la plataforma en secciones capaces de deslizarse y absorber desplazamientos independientes. Una parte incluye un voladizo enorme que se proyecta más allá de la torre norte sin apoyo directo. Encima hay jardines, restaurantes y una piscina infinita que parece derramarse sobre la ciudad. Todo ese peso cambia con personas, agua y viento. Nada es completamente estático. Marina Bay Sands no está simplemente apoyado sobre 3 torres. Está negociando con sus movimientos cada segundo. ¿Qué proyecto puede superar ahora una ciudad entera suspendida audazmente sobre el vacío?